El crepúsculo se extendía sobre el campo como un manto sombrío, tiñendo el horizonte de un rojo agonizante antes de rendirse a la oscuridad. El rancho estaba apartado de todo, un terreno vasto y seco donde la soledad pesaba sobre los hombros como una piedra invisible. Allí, en medio de la nada, se alzaba la estructura a medio construir de lo que algún día sería una escuela. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso quise creer. Me habían encargado vigilar los materiales de construcción, nada complicado. Los compañeros de obra se habían marchado temprano, riendo y bromeando como si el día siguiente no fuera más que otra jornada rutinaria. Pero yo me quedé. Y fue ahí, en ese silencio espeso, que comencé a sentir el peso de algo que no podía ver. El rancho tenía algo que no sabría explicar con palabras. No era solo la soledad, ni el viento seco arrastrando polvo y hojas muertas por el suelo de tierra endurecida. Era algo más antiguo, algo que parecía habitar en las sombras entre los postes de madera y los muros de adobe sin terminar. Me senté sobre una pila de ladrillos, con la chaqueta bien cerrada. El frío no era normal. No era el tipo de frío que se siente en la piel, sino algo más profundo, un escalofrío que parecía nacer dentro de los huesos. Entonces, la vi. Una anciana de rostro surcado por el tiempo apareció entre la bruma del atardecer, caminando con pasos lentos pero seguros. No la había escuchado llegar, lo que me inquietó. Traía una canasta de mimbre en una mano y una linterna en la otra. La luz parpadeaba con un titileo enfermizo, como si también temiera estar ahí. Traje tu cena, muchacho, su voz era firme, pero había algo en su tono, un peso invisible en sus palabras. Me quedé inmóvil mientras colocaba la canasta junto a mí. El aroma a maíz y carne cocida intentaba llenar el vacío del aire, pero no lograba borrar la extraña sensación que ahora me envolvía. La anciana no se movió de inmediato. Se quedó ahí, mirándome, con los ojos oscuros como pozos sin fondo. Hoy es 13 de abril, murmuró de repente. Su voz se quebró ligeramente, como si lo que estaba a punto de decir la asustara. No es una fecha cualquiera. A esta hora, lo que sea que camina por aquí comienza a despertar. El viento sopló con más fuerza, silbando a través de las vigas de la construcción como un lamento lejano. No salgas después de la medianoche. No importa lo que escuches. No importa si alguien te llama. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su advertencia no sonaba a superstición, ni a esas historias de pueblo contadas para asustar a los forasteros. Era una advertencia real, sincera, y lo peor, desesperada. ¿Qué es lo que pasa?, pregunté, aunque mi voz salió más débil de lo que esperaba. Ella no respondió. Solo me miró una última vez, con ojos llenos de algo que parecía lástima, antes de dar media vuelta y perderse en la oscuridad. Me quedé ahí, con la cena intacta a mi lado y el sonido del viento ululando en mis oídos. Miré alrededor, tratando de sacudir esa sensación opresiva, diciéndome a mí mismo que no era más que una superstición de pueblo. Pero entonces, el rancho se sumió en un silencio aún más profundo. Un silencio antinatural. No se escuchaban grillos. No se oían los arbustos moverse. Y de alguna parte, en la distancia, algo, o alguien, comenzó a susurrar mi nombre. El aire se volvió más pesado tras la advertencia de la anciana. La noche ya se había instalado completamente sobre el rancho, y cada sombra parecía alargarse más de lo normal, como si estuviera viva, como si me observara. Decidí comer un poco para calmar la inquietud que se enroscaba en mi pecho, pero cada bocado me sabía insípido, como si la cena hubiera perdido su sabor en contacto con el miedo. A lo lejos, vi la tenue luz de la linterna de la anciana titilando en la oscuridad. Algo me empujó a seguirla. No era curiosidad exactamente, sino la sensación de que si no lo hacía, el silencio acabaría por devorarme. La encontré en el umbral de una pequeña cabaña de adobe, con la puerta entreabierta como si hubiera estado esperándome. Me miró con una mezcla de resignación y tristeza. Sabía que vendrías. Su voz tenía el peso de los años, pero también el de algo más profundo, más antiguo, algo que dolía recordar. Me hizo pasar, y en el interior la luz de una vela parpadeante proyectaba sombras largas sobre las paredes de tierra cruda. Había un crucifijo viejo colgado sobre una mesa, y en una esquina, un rosario enredado como si alguien lo hubiera sujetado con desesperación.
La anciana se sentó en una mecedora que crujió bajo su peso y me miró por un largo momento antes de hablar. Mi madre desapareció aquí. El sonido del viento soplando contra las paredes hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Yo era una niña cuando ocurrió. Su voz se quebró, y vi cómo sus manos temblaban levemente mientras las entrelazaba sobre su regazo. Aquella noche, el aire se volvió denso, igual que hoy. Un olor a azufre se coló por las rendijas de la casa, y el silencio era insoportable. Sentí mi propio pulso acelerarse. El viento afuera se alzó con un silbido largo y agudo. Ella nos dijo que nos encerráramos, que no abriéramos la puerta. Pero entonces, lo oímos. Su mirada se clavó en la llama de la vela, como si en su mente aún pudiera ver aquella noche. Era el sonido de un caballo, pero no era uno cualquiera. Sus pasos eran pesados, demasiado pesados, como si fueran de hierro golpeando la tierra. Mis manos se crisparon sobre mis rodillas. No relinchaba. No resoplaba como los caballos normales. Solo caminaba, con pasos lentos y seguros. Pero lo más aterrador, se inclinó un poco hacia adelante, como si compartir ese recuerdo le resultara insoportable. Era que solo tenía dos patas. Un escalofrío helado me recorrió de pies a cabeza. Se detuvo frente a nuestra casa. La anciana respiró hondo antes de continuar. La puerta tembló cuando algo la golpeó. Como si aquel ser supiera que estábamos ahí. No podíamos movernos. Yo me tapé los oídos para no escuchar el sonido de su respiración, porque sí, podía escucharlo. Un jadeo fuerte y denso, como si tuviera algo atascado en la garganta. Tragué saliva. El ambiente dentro de la cabaña era asfixiante. Mi madre tomó un crucifijo y comenzó a rezar. Pero en cuanto pronunció la primera palabra, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. La llama de la vela titiló bruscamente, como si algo invisible hubiera pasado junto a nosotros. Y entonces, la puerta se abrió. El corazón me latía con fuerza. No con violencia, ni con prisa. Se abrió lentamente, como si alguien del otro lado supiera que ya no podíamos resistir más. Mi respiración se volvió errática. Sentía que algo nos observaba desde el exterior de la cabaña, como si aquel recuerdo todavía estuviera vivo en este lugar. Lo último que vi de mi madre fueron sus ojos aterrados al mirar algo detrás de mí. Algo que nunca me dejó voltear a ver. Sentí un golpe de aire caliente, como si el aliento de algo monstruoso estuviera sobre mi nuca, y luego. Su voz tembló. Ella gritó. Y se la llevaron. El viento rugió contra la cabaña. Afuera, algo crujió en la tierra seca, como si algo se moviera en la oscuridad. Nunca encontramos su cuerpo. Solo las marcas de cascos en el suelo. Pero no eran huellas de caballo. Mis ojos se abrieron de par en par. Eran dos huellas grandes, como si algo bípedo se hubiera llevado a mi madre arrastrándola al vacío de la noche. Me levanté de golpe, sintiendo el impulso de salir de ahí. Pero entonces, lo oí. A lo lejos, en algún punto de la noche, el sonido de cascos golpeando la tierra. Lentos. Seguros. Cada vez más cerca. El tiempo parecía haberse detenido dentro de la cabaña. El viento soplaba con una intensidad casi antinatural, haciendo crujir las viejas vigas de madera sobre nuestras cabezas. Pero lo peor no era el viento, lo peor era el sonido de aquellos cascos, pesados, distantes, pero acercándose con cada latido de mi corazón. La anciana cerró los ojos, como si ya supiera lo que estaba por ocurrir. Ya viene, susurró con una resignación que me heló la sangre. Yo quería hablar, quería preguntarle qué demonios estaba ocurriendo, pero la sensación de algo indescriptible se deslizaba por la piel de mi espalda como un aliento helado. No era el frío de la noche. Era otra cosa. Afuera, el rancho entero pareció estremecerse. Un estruendo retumbó en el aire, algo grande y pesado había golpeado la estructura de la escuela en construcción. Se escucharon gritos en la distancia. Los albañiles que dormían en las tiendas improvisadas despertaban, confundidos, sin saber que la pesadilla apenas comenzaba. Corrí hacia la puerta, pero la anciana me detuvo con una fuerza que no esperaba de su frágil figura. Escúchame, muchacho. No es solo la bestia la que viene esta noche. Mi madre.
Sus ojos brillaron con algo parecido al dolor. Ella sigue aquí. Mis piernas se debilitaron. La bruja de la leyenda, susurré sin darme cuenta. La anciana asintió lentamente. No era una historia. Mi madre fue maldita, transformada en algo que no debía existir en este mundo. Pero cada 13 de abril, un estruendo interrumpió su confesión. Algo acababa de golpear el portón del rancho. Luego, el silencio. Un vacío espeso, opresivo. Y entonces, la risa. No era una risa humana. Era un sonido áspero, hueco, como si viniera de una garganta descompuesta por los siglos. La anciana cerró los ojos con fuerza y murmuró una oración. Tengo que hacerlo. Es la única forma. Supe, sin que tuviera que decirlo, que hablaba de sacrificarse. Un grito desgarrador rompió la noche. No era el viento. Era un hombre. Uno de los albañiles. Corrí hacia la puerta y al abrirla, el horror me golpeó con toda su intensidad. La luz de la luna iluminaba el rancho, proyectando sombras largas y distorsionadas. Frente a la estructura de la escuela, algo enorme se alzaba sobre sus patas traseras. No era un caballo, aunque su silueta tenía algo de equino. Su piel era negra, lustrosa como el cuero quemado, y sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Sus patas terminaban en cascos partidos, pero sus manos eran humanas, alargadas y llenas de garras. A su lado, una figura más pequeña se movía con rapidez, demasiado rápido para ser normal. La anciana la reconoció al instante. Madre. La criatura que había sido su madre no era más que un espectro desfigurado, su piel colgaba en jirones, su cabello largo y enmarañado flotaba como si no obedeciera a la gravedad. Se movía a saltos, deslizándose entre los escombros con una agilidad aterradora. Los albañiles comenzaron a correr en todas direcciones. Uno de ellos no tuvo tiempo. Con un chillido inhumano, la bruja cayó sobre él. Sus manos huesudas se cerraron alrededor de su cuello y, en un movimiento imposible, lo arrastró hacia la oscuridad. ¡No! Grité, pero era demasiado tarde. Otro alarido resonó en la noche. La bestia de dos patas se lanzó contra la construcción y la golpeó con una fuerza brutal, haciendo que parte de la estructura colapsara. El polvo se alzó en el aire, mezclado con los gritos de terror. ¡Corre! La anciana me empujó con todas sus fuerzas. Tengo que hacerlo, debo acabar con esto. Mi instinto me gritaba que huyera, pero mis piernas parecían enraizadas en la tierra. Vi cómo la anciana se adelantaba, sosteniendo en sus manos un cuchillo envuelto en tela roja. Se detuvo frente a la bestia y levantó el arma con ambas manos. «¡Déjala ir!», exigió, su voz quebrada pero firme. La criatura equina la miró con sus ojos llameantes. Y entonces, sonrió. No había forma de que una cosa así pudiera sonreír, pero lo hizo. Sus fauces se abrieron en una mueca grotesca, revelando dientes afilados y encías podridas. La anciana cayó de rodillas. «Madre», murmuró por última vez. Y la bruja se lanzó sobre ella. Lo último que vi antes de correr fue la figura de la anciana siendo envuelta en la sombra de la bestia. Luego, la oscuridad la devoró. La noche aún no terminaba. Y yo aún estaba vivo. Pero por cuánto tiempo, no lo sabía. El caos se desataba a mi alrededor. El polvo flotaba en el aire, espeso como el humo de un incendio, mientras los gritos de los albañiles se perdían en la inmensidad de la noche. La bestia, esa cosa infernal con forma de caballo bípedo, rugía con un sonido que no pertenecía a este mundo, un lamento profundo, como si el mismo infierno hubiera abierto una grieta bajo nuestros pies. Corrí sin dirección, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo como un tambor de guerra dentro de mi pecho. Los cascos golpeaban la tierra con una cadencia perfecta, como si la criatura se estuviera acercando poco a poco, disfrutando mi desesperación. Y entonces, la vi. La anciana yacía en el suelo, su cuerpo delgado parecía una sombra más en la penumbra. A su lado, la bruja, su madre, se retorcía como si estuviera sufriendo una agonía indescriptible. Su piel se encogía y sus huesos crujían con un sonido nauseabundo, como si algo dentro de ella estuviera peleando por el control de su cuerpo. Me quedé paralizado. No había escapatoria.
La bestia avanzó, su aliento fétido me golpeó como una ráfaga de aire podrido. Sus ojos eran dos brasas encendidas en la oscuridad, y su sonrisa, esa sonrisa de dientes afilados que parecía burlarse de mi insignificancia. Fue entonces cuando sentí algo dentro de mí. No era miedo, no era desesperación. Era algo más profundo, una chispa de algo antiguo que parecía despertarse en mi interior. Caí de rodillas sobre la tierra dura y, sin saber por qué, las palabras salieron de mi boca como si alguien más las estuviera diciendo por mí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. La bestia se detuvo. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. El aire alrededor se volvió denso, como si el tiempo mismo hubiera cambiado. La criatura retrocedió un paso, su mirada encendida perdió algo de su brillo. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. El suelo tembló bajo mis rodillas. El viento aulló con una furia descomunal, pero seguí rezando. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos. Un grito sobrenatural rasgó la noche. La bestia se convulsionó, su cuerpo retorciéndose como si algo invisible la estuviera destruyendo desde adentro. Su piel negra comenzó a resquebrajarse, y por primera vez, la criatura emitió un sonido que no era de furia, sino de terror. La anciana, que yacía en el suelo, abrió los ojos. Un destello de comprensión cruzó su rostro antes de que, con el último aliento que le quedaba, pronunciara una sola palabra. Madre. La bruja, la sombra deformada que había sido su madre, lanzó un alarido desgarrador. Su cuerpo se sacudió violentamente y de repente, como si algo invisible la hubiera liberado de una cadena maldita, se desplomó sobre la tierra. La bestia de dos patas rugió con una ira desesperada, pero su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Las sombras que la formaban se disipaban, se quebraban en jirones oscuros que el viento arrastraba hacia el vacío de la noche. Con un último rugido que resonó como un trueno, la criatura fue absorbida por la oscuridad y desapareció. El rancho quedó en completo silencio. Me quedé arrodillado, jadeando, con las manos aún temblando. No sabía qué había hecho. No sabía cómo había funcionado. Pero lo había hecho. La anciana se arrastró hasta el cuerpo de su madre y la abrazó, sollozando en la penumbra. Días después, la bruja, o lo que quedaba de ella, fue llevada a un convento cercano. Su piel había vuelto a ser la de una mujer anciana, aunque marcada por cicatrices que nadie podía explicar. Los sacerdotes la recibieron con recelo, pero ella no se resistió. En su confesión, entre lágrimas, reveló la verdad. No quería hacerlo, pero no tenía elección. La criatura me eligió, me obligó a servirle a cambio de la vida de mi hija. Durante años, fui su esclava, guiándolo, entregándole ofrendas, pero nunca dejé de ser madre. Nunca dejé de rezar para que alguien me liberara. Los sacerdotes la escucharon en silencio. ¿Es posible el perdón para alguien como yo? Susurró con la voz quebrada. Nadie respondió. Pero aquella noche, cuando el viento sopló en el convento, por primera vez en décadas, no hubo susurros en la oscuridad. Los años pasaron, pero el recuerdo de aquella noche nunca me abandonó. Seguía viéndolo en mis sueños, sintiendo el peso de aquella mirada ardiente en la oscuridad. A veces despertaba en medio de la madrugada con el eco de aquellos cascos golpeando la tierra, aunque estuviera en mi propia casa, lejos del rancho, lejos de la cabaña, lejos de la bruja y de la bestia. Pensé que todo había terminado. Me convencí de ello. Pero el mal nunca desaparece. Solo espera. Era 13 de abril. No me di cuenta al principio, no le presté atención al calendario. Había trabajado todo el día, cansado, sumido en la rutina de mi vida cotidiana, intentando olvidar todo lo que había pasado. Hasta que recibí el mensaje. Un número desconocido, sin nombre, sin detalles. Solo unas pocas palabras en la pantalla de mi teléfono, iluminando la habitación oscura como un faro de advertencia. Ella te busca. El aire se volvió pesado de repente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Respiré hondo. Quizás era una broma. Quizás alguien de los albañiles, alguien que supiera lo que pasó aquella noche, estaba intentando jugar conmigo.
Pero entonces llegó el segundo mensaje. Dice que la dejaste atrás. Mi sangre se heló. El teléfono tembló en mi mano. Mi reflejo en la pantalla parecía ajeno, pálido, con los ojos abiertos de par en par. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo que el aire se tornaba más denso, más pesado, como si la habitación hubiera cambiado de tamaño sin que me diera cuenta. Y entonces, lo escuché. Un golpe seco en la puerta. Me quedé paralizado. Otro golpe. Y después, algo peor. Un sonido que no había escuchado en años. Cascos. Unos cascos pesados golpeando el pavimento, lentos, seguros. Me acerqué a la ventana con el corazón desbocado. No vi nada. Pero lo sentí. La noche se había vuelto anormalmente oscura, como si las luces de la calle no pudieran perforar la negrura. El viento soplaba con un lamento lejano, arrastrando un murmullo casi imperceptible. Un murmullo que decía mi nombre. Di un paso atrás, mi respiración entrecortada. El teléfono vibró una vez más en mi mano, y cuando miré la pantalla, un solo nombre apareció en el mensaje. Un nombre que no había escuchado en años. Mad. La oscuridad había vuelto. Y esta vez, venía por mí. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.